Oseas capítulo 12, versículo 3, y lo leemos, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los profetas que levantaste para escribir estas sagradas escrituras que hasta el día de hoy nos llegan a nosotros y nos bendices. Y tu palabra llega con poder y con autoridad, pues tu palabra es una espada de doble filo que penetra, Señor, nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestra alma y nuestro espíritu. Que tu palabra sea de medicina, Señor. Tu palabra sea de restauración para este pueblo. Que tu palabra sea de alimento, Señor, y sea luz a nuestro caminar. Oh Señor Jesús, tú eres el buen pastor. Yo te pido que nos apacientes y nos pastorees a través de tu palabra el día de hoy. Señor, que todo lo que me has venido hablando me lo recuerdes hoy aquí para entregarle al pueblo el mensaje que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. Pasa carbón encendido santificándome para poder entregar esta palabra que es santa a este pueblo que es tu pueblo, por amor a tu nombre y por amor a ellos te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Quiero agradecer mucho a Mixar, al hermano Juan Carlos Girón, al hermano Hugo Ley, que terminaron la serie que tuvimos acerca de los hombres que trascendieron, hombres de fe, que se mantuvieron firmes en el Señor, y ellos dieron los últimos 3. Hoy quiero tomar un tema que el Señor puso en mi corazón ya de hace unos días atrás. No está en la guía de la escuela dominical, sino es un mensaje que el Señor me dio en el periodo que estuvimos de ayuno y oración. Unos hermanos, alrededor de 20 hermanos, entramos en 3 días de búsqueda, de oración por un caso bastante fuerte que se estaba dando en la congregación. Y en medio de esos días el Señor habló a mi vida en este versículo. Me recordó esto yo siempre lo he sabido, pero el Señor me habló de una manera que me conmovió, y yo sabía que el Señor está con nosotros, que Él es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, y no importa la dificultad que uno esté atravesando, no importa qué tan serio sea la situación, Dios puede sacarnos adelante. Quizás no como nosotros esperáramos, que sea ya inmediato, ¿verdad? Y que nos libremos de tantos dolores y de tantas dificultades, pero el Señor muchas veces a través de ese dolor y a través de esas dificultades, Él nos va guiando, pero Él está con nosotros, Él está con nosotros. Oseas escribió, o más bien profetizó, tanto a la nación de Israel que estaba al norte y a la nación de Judá, a los 2 reyes, a los 2 pueblos que estaban divididos para entonces. Él los amonestó, porque tanto Israel, la nación del norte, como Judá, la nación del sur, estaban en pecado. Se habían dividido en tiempo de Roboam. Antes era una sola nación que se llamaba Israel, y la capital estaba en Jerusalén, en lo que sería la tribu de Judá. Pero se dividieron debido a la mala decisión de Roboam, y se hicieron 2 naciones. La nación del norte siempre se mantuvo apartada del Señor. No hubo ahí ni una sola ocasión que hubiera un buen rey temeroso de Dios. Más bien dijeron: aquí están tus dioses, no vayan a Jerusalén al templo, sino que adoren aquí a estos becerros. Estos becerros son Jehová de los ejércitos. Imagínese usted. Y fue una abominación terrible. En Judá sí hubieron varios reyes buenos y se levantaron, y hubieron reyes malos y hubieron reyes perversos, pero entre ellos también hubieron reyes que buscaron a Dios. Pero Oseas le está predicando a los 2, y a los 2 está llamando a arrepentimiento, que regresen al Señor, que busquen el camino del Señor. Y en medio de esta reprensión que les está dando y exhortándoles y llamándoles a que se arrepientan, que regresen al Señor, Él nos recuerda esto. El Señor recuerda esto al pueblo,
en medio de un tiempo de pecado. Cerca están de ser juzgados por Dios, porque Sodoma y Gomorra quedó destruida completamente. Y se dice que Sodoma y Gomorra, justo donde estuvo antes, ahora ahí es el mar muerto, pura sal. Así mismo quedó. Pero de igual manera está Samaria. Usted va a Samaria el día de hoy, está desierto, donde fue la capital del norte. Dios no quería castigar a su pueblo de esa manera. Y el Señor les dice: arrepiéntanse, pero también Dios tuvo que juzgarlos, porque Dios es un Dios santo y es un Dios que demanda santidad y demanda justicia. Y cuando Él habla algo, eso se cumple. Pero el pueblo, aunque Dios le dio mucha oportunidad, el pueblo siguió obstinado, siguió tras sus propios caminos, y el Señor tuvo que castigarlos. Pero en medio de esto, el Señor le recuerda a Efraín y a Judá, a los dos pueblos. Efraín representa el norte, es hijo de José, y en la parte del norte estaban los hijos de José y las otras 8 tribus. Y le dice en el versículo 1 de Oseas 12: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. ¿Verdad? Le amonesta a Efraín: están siendo apacentados por este viento y este viento solano. Y además de eso, mentira y destrucción. Eso es su vida cotidiana. Pleito tiene Jehová con Judá, también Judá, Israel y Judá, el pueblo entero, para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Porque el Señor ha dicho: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Con el Señor uno no puede jugar un juego de esos de al azar. Ya vieron que tienen los dados o tienen las tarjetas, y algunos son buenos para engañar y creen que ya tienen las tarjetas listas para poder engañar. Con Dios no se puede jugar al azar y creer que se le puede ganar a Dios. No se puede jugar así. Dios tiene el control y conoce todas las cosas, ¿verdad? Quizás uno puede engañar al jefe, puede engañar a su familia, puede engañar quizás a los hermanos de la iglesia y cree que está saliendo con la suya, ¿verdad? Y está usando de astucia para engañar. Pero con Dios no puede engañarlo. Al Señor uno no puede engañarlo. Él le va a pagar conforme a su pecado. Por eso es que Él dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse, vengan a mí y yo les voy a perdonar y yo les voy a restaurar. Porque con Dios no podemos engañarle. No podemos de ninguna manera creer que vamos a salir con la nuestra, ¿verdad? Salir con la suya, como se dice. No se puede. En el trabajo quizás lo ha hecho, a su esposa quizás se lo ha hecho, a su esposo quizás usted se lo ha hecho, pero no crea que se lo va a hacer a Dios. Con Dios no se juega. Y Él es un Dios de amor, pero también es un Dios fuego consumidor. Y eso es lo que la Biblia dice. La Biblia está clara y no podemos creer que el Señor va a hacer acepción para nosotros, que somos el niño lindo del Señor y que a nosotros no nos va a venir todo esto si nosotros continuamos en nuestro pecado. Por eso es que el Señor le dice a Israel y a Judá: les voy a pagar conforme a su pecado. Pero en medio de eso nos recuerda cómo Jacob hizo para recibir su bendición. Y eso es lo que a mí me conmueve siempre, y eso muchas veces me hace derramar mis lágrimas al ver el gran amor de Dios, que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros malos caminos, el Señor nos ama y nos quiere restaurar. Israel, acá en este libro de Oseas miramos su pecado, el de Judá también, y el Señor les recuerda: miren, yo los saqué de Egipto no porque ustedes eran un buen pueblo, porque eran un pueblo santo, porque hacían muchas cosas buenas. No, yo los saqué de Egipto porque yo les amo. Y Él nos ama aun cuando, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó. Cuando estábamos en lo peor del pecado, hundidos en el pecado, ahí Él nos amó. Imagínese usted. Entonces le recuerda: no crean que porque son un pueblo fuerte, grande, porque hacen buenas obras, porque se portan bien, por eso es que yo los saqué de Egipto. No, yo los saqué de Egipto porque yo los amo. Lo mismo es con la salvación. Yo les he salvado porque les amo. No es el amor del Señor no es simplemente la manera de ser salvo, sino que la manera de ser salvo es el sacrificio que Jesús hizo.
Pero la razón por qué nos salvó es por su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la base de la salvación, el amor, pero es un precio grande que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que aceptar, recibir ese sacrificio que Jesús hizo. Es por amor, es por amor. Y en medio de ese gran pecado dice la Biblia que cuando abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Así es que si alguien se encuentra en esa situación el día de hoy, quiero que ponga atención al mensaje, a lo que el Señor dice para nuestras vidas. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Aquí está hablando, ya habían perdido toda la esperanza de tener hijos y Dios hizo un milagro. Isaac, cuando él tiene 40 años, su mamá ha muerto, Sara murió, y Abraham se preocupa mucho porque Isaac no está casado, ya tiene 40. Bueno, logran, Dios lo bendice y le da su esposa. Y resulta que su esposa era estéril y él oró al Señor y estuvieron casados por 20 años y no hubo hijos. Pero cuando Isaac tenía 60 años de edad, su esposa quedó embarazada. Y resulta que ella empezó a sentirse mal, tanto que anhelaba este bebé, tanto que anhelaba salir embarazada, y ya está, su vientre empieza a crecer, pero sentía unos malestares tan grandes, tan feo lo que ella sentía de su embarazo, fue un embarazo bastante duro para ella, que dijo: Señor, si es así, yo no quiero, si es así de terrible, yo no quiero esto. Y dice que consultó a Dios y fue a orar: Señor, ¿qué pasa? Me siento súper mal. Y el Señor le revela: en tu vientre hay 2 naciones y desde el vientre van a estar divididos. Serán 2 pueblos grandes, pero uno será mayor que el otro. Y el mayor servirá al menor. Y entonces ella se quedó tranquila, sabiendo que Dios le había dado una respuesta. Y cuando nace, resulta que eran gemelos. Y cuando nace el primero, lo ven que es rubio. Y como que es rubio, ya viene peludo, ya viene bien peludo. Pero rubio, y hasta en las orejas y hasta en las manos venía bien peludo. Y dijeron: este es peludo. Y le pusieron Esaú, que quiere decir peludo. Pero cuando va naciendo, nace el primero, que sería el primogénito. Detrás de él viene el segundo. Y lo extraño de esto es que viene agarrado del calcañar de su hermano. Los científicos y todos los que estudian esto saben de que en el vientre de la mamá se empieza a formar un ser humano, pero han descubierto ya que también el carácter, la personalidad se empieza a formar desde el vientre se está formando. Y por eso es importante hablarles, que escuchen alabanzas, que escuchen cánticos, ¿verdad? Porque uno darles a mucho amor cuando están en el vientre, porque se está formando su personalidad y su carácter. Y estos habían estado peleando dentro del vientre. Imagínense qué cosa más dura esto. Y cuando nace lo trae del calcañar a su hermano, lo ha agarrado del calcañar. Y cuando lo ven, creo que los padres se rieron y dijeron: este es uno que caza calcañales, que agarra calcañales, es un suplantador. Y le pusieron así: el que toma del calcañar, o el que suplanta. Y ese fue su nombre. Jacob, eso es lo que quiere decir, un suplantador, uno que usa de astucia para sacar ventaja. Y así le pusieron por nombre. Crecen y resulta que Jacob siempre anhelaba la primogenitura. Y Jacob era más un hombre de casa, y en inglés se le llama un mama's boy. Era un hijo de mamá, ¿verdad? Un niño de mamá, siempre con la mami. Pero Esaú era de papá, era un hombre cazador, era un hombre del campo, y su papá lo amaba porque ese salió igual que él, así bien macho. Y el otro salió medio casero, ¿verdad? El Jacob, y con la mamá. Pero Jacob cocinaba bastante bien, le había aprendido a la mamá a cocinar y cocinaba bastante bien. Y un día que regresó su hermano de la casa, resulta de que había cocinado Jacob y le dio como un gran apetito a Esaú. Y Jacob se aprovechó y le dice: mira, si quieres de esto, dame tu primogenitura. Yo quiero tener la bendición de ser el primero. Y Esaú dijo: ¿y a mí de qué me sirve la primogenitura? Lo menospreció. Y en este tiempo, el recibir la bendición de su padre como el primogénito era una cosa grande.
tanto en lo espiritual como en lo material. Y Jacob siempre quería ser el primero, y Esaú lo menospreció lo espiritual y menospreció la bendición de su padre y dijo: ¿de qué me sirve? Ahí está. Y le dio su plato de lentejas y vendió su primogenitura. Bueno, cuando el tiempo pasa y es el momento ya que Isaac bendiga al primogénito, Jacob usó de astucia una vez más y engañó a su papá haciéndose pasar por Esaú. Y el papá, como estaba algo ciego, le creyó, aunque dudó un poco, lo cuestiona, pero al final le dio la bendición. Y por eso es que Esaú quería matar a su hermano, por haber hecho eso, por haber engañado a su padre y por haberse pasado por el primogénito, por Esaú. Desde ahí Esaú dijo: lo voy a matar. Jacob tuvo que salir huyendo y se va por consejo de su mamá a la casa de su tío, el hermano de su mamá, Labán, y se regresa hasta aquellas tierras, y allá su tío le va a pagar con la misma moneda a Jacob. Parece que Jacob salió a su tío Labán, eran parecidos, y Labán se lo engaña. Yo creo que todos ustedes conocen la historia, cómo Jacob se enamoró de la hija de Labán, de Raquel, y entonces habla con el tío, le dice: yo me quiero casar con Raquel. Y dice: bueno, tienes que trabajar 7 años. Seguro que sí, voy a trabajar 7 años. Y por amor a ella se hizo pastor de ovejas. Por una mujer se tuvo que hacer pastor de ovejas para trabajar, para casarse con ella. Y la costumbre de aquel entonces era que la mujer anda con velos, bien cubierta. Y de eso se aprovechó Labán, el tío de Jacob, y esperó. Él alargó la fiesta hasta que se hizo oscuro. Y ya en la oscuridad no había electricidad como en estos tiempos, alguna candela o algo. Así es que no pudo distinguir Jacob que con la que se casó no fue Raquel, sino que fue con Lea. Pero en la mañana, cuando ya se levantan, ve que no es por la que él había trabajado 7 años, y sino que es Lea. Y sale enojado para hablar con Labán y le dice: me has engañado, ¿qué pasó? Que me hiciste una mala jugada. Y le responde Labán: lo que pasa es que aquí acostumbramos que la hermana mayor debe de casarse primero con la menor. Pero ven acá, ¿tú quieres a Raquel? Sí, claro, yo quiero casarme con Raquel. Trabaja otros 7 años por mí y te la voy a dar. Y no tuvo otra más que seguir trabajando otros 7 años por Raquel, a la que él amaba. Llegó el tiempo, pasan los 7 años, se casa con ella, y ahora Labán como que si no lo quiere dejar ir, lo mantiene allí, incluso le dice: ¿sabes qué? Yo sé que desde que tú llegaste acá, Jehová me ha bendecido por causa tuya, y yo te pido que te quedes acá. Y le dice: mira, yo he trabajado bastante para ti, pero ya tengo mis hijos, ¿y qué yo voy a hacer para mí? Entonces pon el precio, ¿cuánto quieres? ¿Qué quieres? Para que tú te quedes a trabajar conmigo, para que Dios me siga bendiciendo. Le dice: ok, mira, esto es lo que yo voy a pedir. Vamos a separar todas las vacas, todo el ganado, todas las ovejas y todos los cabros, los machos cabríos, que estén con manchas, que estén con diferentes colores, y las oscuras las vamos a separar, y esa va a ser mi paga. Todos los que tengan parches y diferentes colores van a ser míos. Y le pareció bien a Labán, está bien, y los separaron todos, los pusieron a 3 días de camino de separación, porque cuando salían a pastorear iban lejos, y entonces los ponen a 3 días de camino para separarlos, y Jacob empieza a cuidar sus ovejas, su ganado, y también el de su tío tiene que trabajar con 2, pero lo que hace a los de él descubrió que si le ponía una rama al agua que tomaban de cierta clase y hacía que tomaran de esa agua, y lo ponía por ahí a la hora de dar a luz, los animales salían parchados con diferentes colores. No sé cómo él lo había descubierto y ya lo tenía en mente, y ahora él engañó a su tío y todas empezaron a salir parchadas por lo que él descubrió con esa rama que le daba de beber, y se las ponía ahí a la hora de dar a luz. Así es que empezaron todas a nacer así, se hizo de más, y sus primos, los hermanos de Raquel y Lea, se estaban enojando y decían: este hombre se está haciendo rico por mi papá, y se ha hecho rico debido a mi papá, porque empezó a sacar mucho más
que Labán. Y también Labán, ya su rostro ya no era muy contento como antes. Se le había quedado viendo cada vez que salían como, ¿cómo le ha crecido a este el ganado? Y a mí no, y ya estaba molesto. Y Jacob sabía que era tiempo de irse. El Señor le habló que era tiempo de regresar a la tierra que el Señor había preparado para Abraham, para Isaac, tus padres, y tienes que regresar para allá. Pero él tenía temor, entonces decide irse a escondidas. Y se va de escondidas de su tío. Cuando salió a pastorear su tío y sus hermanos, más bien los hijos de su tío, sus primos, él aprovechó, levantó todo, porque como les digo, eran días que se iban a pastorear. Entonces levantó todo y empezaron a irse de regreso donde él era. A los 3 días de camino, ya él tiene bastante ventaja, se da cuenta Labán de que Jacob se ha ido. Y Labán agarra a todos sus hijos, a los primos de él, los arma, y no solamente eso, a todos sus parientes, tíos, primos y todo, y se armaron para ir prácticamente a matar a Jacob, para destruirlo y quitarle todas las ovejas. Incluso le dijo, ¿sabes qué? Le dijo cuando se encontraron, estas son mis hijas, son tus esposas, las dos eran esposas de él, pero son mis hijas. Y los hijos que ellos han tenido son mis hijos, le dijo Labán. Imagínense, y el esposo de Jacob, son las esposas de él, son los hijos de él, pero le dice, son mis hijas, y los hijos que han tenido son mis hijos, y las cabras y vacas y ovejas y todo lo que tú tienes son mis ovejas y vacas, porque nacieron de mis ovejas y vacas. Así es que él lo quería todo, y iba bien molesto, pero el Señor le habló por sueño, y le dijo a Labán, no vayas a tocar a Jacob, es más, no le hables ásperamente, y ese sueño lo calmó, porque él iba con todo a destruir a Jacob. Pero sucede algo, quiero que lean conmigo en Génesis 31, versículo 19, Génesis 31, ahora sí está fácil porque es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 31, versículo 19, pero Labán, que es el tío de Jacob, había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Una vez más, Jacob actuando como suplantador, actuando de esta manera. Pero Raquel, la que él amaba, por la que había trabajado 14 años, había robado los ídolos de su padre. Jacob quiere regresar al Dios de él. Jacob había hecho un pacto con el Señor cuando salió, porque el Señor se le reveló y dijo a Jacob, tú serás mi Dios. Si tú me guardas en lo que voy y me haces regresar acá, tú vas a ser mi Dios y te voy a dar el diezmo de todo lo que gane. Tú serás mi Dios y yo te estaré diezmando. Y hizo un pacto con el Señor. Entonces, pero ahora Raquel, su mujer, se trajo los ídolos, se hurtó los ídolos de su padre. En el tiempo que Dios está hablando, cuando Oseas, el profeta, está hablando al pueblo, el pueblo tiene muchos ídolos. Y esa es la razón por que el Señor los quiere castigar, y los va a castigar por los ídolos. Hoy en día nosotros no tenemos ídolos, imágenes así, una imagen a la cual le prendemos una candela, le ponemos incienso y le pedimos, nos hincamos delante de eso, porque sabemos que eso es de ignorancia, ¿verdad? ¿Cómo una cosita de esa nos va a escuchar? Hay pueblos que todavía lo mantienen, tradiciones, porque creen que que esas cosas le oyen, que van a hacer un milagro o algo. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Pero el Señor siempre a la iglesia le habló de los ídolos que habían en sus corazones. Quizás no tienen un muñeco, ¿verdad? Un San Antonio para que les dé dinero. Pero cómo aman el dinero. Y el dinero es lo que los mueve, el San Antonio, ¿verdad? Ahora hablando en términos latinoamericanos, pero en tiempos de Jesús a San Antonio le decían Mamón, el dios del dinero, el que si le pedías y le servías te iba a dar dinero. Estoy correcto, San Antonio, el del dinero, ¿verdad? Yo casi no aprendí esas cosas, pero a este le voy a rezar, a este le voy a poner una candela para que haya dinero en el negocio y haya dinero en mi casa, y ese es su Dios, y lo anda, y cuando ve uno más grande, más bonito, lo compra, ¿verdad? Lo compra y le da su adoración a esa cosa, ¿verdad? Quizás es un poco más honesto que el cristiano, porque él sabe de que esa cosa es la que él anda buscando, ese dinero que San Antonio le puede dar.
El cristiano evangélico no tiene a San Antonio o a Mamón, una figura, o al Buda como tienen los chinos, que le ponen hasta comida y le soban la panza para ver si les da dinero, ¿verdad? No tenemos esas cosas, ni a Buda ni a San Antonio. Pero en el corazón está el ídolo, y ahí está su ídolo, y ahí usted anda pensando en todo eso, el dinero, y lo mueve el dinero. Sacrifica en el altar de Mamón, del dios del dinero, sacrifica a su familia, ahí la sacrifica para este dios. Y estos hombres se hacen ricos, millonarios, y al final no tienen la familia, al final ni su propia salud, porque se dedicaron toda su vida, todas sus fuerzas la dieron al dinero, y llegan a cierta edad, cuando ya se retiran, sin esposa, sin hijos, con mucho dinero y con nadie con quien disfrutarlo, y con su salud decaída, porque su Dios fue el dinero, y ese es su ídolo. Yo no sé qué clase de ídolos usted pueda tener, Otros, en el tiempo de bíblicos, en el tiempo de que Oseas está hablando, habían dioses de esa área que eran bien famosos y eran los primordiales, los dioses del sexo y el vino. Habían el Bacchus, que era el dios del sexo y el vino, el varón, y estaba las diosas también del sexo y el vino, como lo que es Ishtar, que era la diosa del sexo y el vino, la diosa de primavera, cuando hay bastante fertilidad, ¿verdad? Las flores están naciendo, el amor está en el aire, dicen, y andan buscando parejas, ¿verdad? Los hombres y mujeres. Y entonces tenían ese dios, tenían una imagen, una estatua pornográfica prácticamente desnuda de hombre o de mujer, y adoraban eso, y eso era lo de ellos, el alcohol y el sexo. Y así mismo se llamaba el dios, el dios del sexo y el vino, y eso adoraban. ¿Cómo se llama el santo para encontrar esposa o novia? O ¿cómo se llamará? ¿Habrá uno? ¿Cómo? No hay. Como que si yo escuché algo de que también le podía rezar a uno de esos santos para encontrar novia o novio. No estoy seguro. Como les digo, yo no estoy muy seguro de eso. Pero en aquellos tiempos adoraban directamente esas cosas. Eran bien honestos. Y tenían ahí una imagen pornográfica a la que le prendían incienso, candelas, y le pedían a esa cosa, y esa era su vida. Incluso el Maloc era un dios del sexo y el vino. Maloc era un ídolo abominable, y el Señor siempre estuvo reprendiendo a Israel porque ese ídolo abominable ellos lo adoraban. ¿Y sabe en qué terminaba? Hacían sus borracheras, sus fiestas, y ese Moloc estaba con las manos así extendidas, y debajo de eso le ponían fuego, las manos eran como de fierro, así. Y las mujeres le sacrificaban a sus hijos, hombres y mujeres se ponían de acuerdo y llevaban a sus bebés recién nacidos y los ponían en las manos de Maloc. Y por eso el Señor le llamaba un ídolo abominable. Entonces, por andar en su sexo, en su desenfreno, no querían los hijos que salían de su desenfreno, y entonces los sacrificaban en Moloc. Hoy en día nuestra nación está sirviendo al mismo Dios del sexo y el vino, y eso es rampante, está al orden del día. ¿Y sabe qué hacen las mujeres que salen embarazadas por hijos que no quieren, porque en una fiesta por ahí o andan con su novio, qué romance, qué bonito todo, sale embarazada y no quiere que nadie lo descubra? ¿Y qué pasa? El aborto. Ahora no esperan que nazca para ponerlo en las manos de Moloc, lo abortan en la clínica y están sacrificando sus hijos para ese ídolo abominable. No tenemos imágenes hoy en día, ni la sociedad americana no tiene imágenes, pero sí están sirviendo al dios del sexo y el vino. Y la pornografía está al orden del día, y la infidelidad está al orden del día, y muchas veces pasa por romanticismo o amor, y no es ni amor ni romanticismo, sino que es sexo, es pecado, es adulterio y es fornicación. Y en eso estaba Israel cuando Oseas le está hablando. Raquel sale de su padre, sale con su esposo Jacob, que van a servir a Jehová de los ejércitos, pero se lleva estoy seguro que también tenía el del sexo y el vino, que era el más popular de aquel entonces. Yo creo que sigue siendo la deidad más popular que la gente adora hoy en día. Solo basta con ver un poquito de televisión y va a ver que eso está al orden del día, ¿verdad? Solo basta ver las calles
Como están aún en el vestuario de las mujeres y de los hombres, se muestra que eso es lo que les mueve, el sexo, la manera de vestir provocativamente y demostrando, mostrando y tratando de conquistar a través de su cuerpo, y miramos que eso es lo que los mueve. En la iglesia también se da, porque el Señor no miente. Y el Señor habla a la iglesia porque la iglesia también se contamina y no es la voluntad de Dios, y Dios quisiera que eso no fuera así, pero se da entre nosotros, y por eso es importante que pongamos atención a esto y que nos arrepintamos de ese pecado, de esos ídolos. Dice el Señor, el primer mandamiento, tendrás un solo Dios. El segundo mandamiento dice que no te vas a hacer imágenes de nada lo que está en el cielo ni en la tierra para postrarte y adorarlas. Es el segundo mandamiento, no vas a tener ídolos. Pero el apóstol Pablo y los demás apóstoles nos dicen que los ídolos también están en el corazón, aunque no hayan imágenes. Hay ídolos, y quizás algunos tienen que arrepentirse de la idolatría que hay en sus corazones. Deben de arrepentirse. Y he hablado de los más fuertes, el dinero y el sexo y el vino, que son de los más fuertes. Pero hay otras cosas más. El deporte, que puede ser bien sano, se puede hacer un ídolo, ¿verdad? El fútbol se ha hecho un ídolo para algunos. Así 100%. Se saben los nombres de todos los jugadores de la selección, pero de los discípulos de Jesús, y que están ahí desde hace años, apenas quizás 2 o 3, Pedro y Juan. Pero dígales cuántas veces ha ido México al Mundial, se le dicen todos quién era el entrenador, quién era el portero, quién era el mejor, ¿verdad? Ese es su ídolo, eso. O el béisbol, el fútbol americano, igual, boxing, todo eso se hace como es, en eso meditan, en eso andan. No tienen una imagen. Bueno, quizás sí, ¿verdad? Porque tienen ahí en el cuarto a su mejor jugador, a Hugo Sánchez o no sé quién, al Mágico González o a otro, qué sé yo. Y esos son sus ídolos. Y la iglesia puede caer en eso. La iglesia puede caer en eso y ha caído en eso. Y por eso es que hay que arrepentirse de ese pecado. Ella se llevó estos dioses, estos ídolos, y el papá fue una manera de irlo a buscar, y eso le reclamó. Y le dijo en el versículo 30, ahí mismo en Génesis 31, ya que te ibas, le dice Labán, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ibas a regresar a tu casa, ¿por qué hurtaste mis dioses?, le dice. Respondiendo Jacob dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Entonces yo me fui de escondidas, porque le vine haciendo preguntas, porque tuve miedo. Pero eso de los dioses tuyos, de tus ídolos, le dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Él no sabía. Entonces dice, el que lo tenga, que muera, porque eso jamás, nosotros nunca nos trajimos eso tuyo. Estás mintiendo. Y es más, búscalo. Y el que lo tenga, ese va a morir, sea quien sea. El que no sabía era que era Raquel, la esposa que él tanto amaba. Eso él no sabía, porque él no sabía que Raquel tenía esos ídolos. Y hay veces que en los matrimonios no sabemos los ídolos que tiene el uno o el otro, los ídolos que ella anda cargando, ¿verdad? Bien hablamos de la pornografía, aunque la pornografía ha sido un problema históricamente de los hombres, el problema de la pornografía en las mujeres ha crecido alarmantemente. Antes el que consumía pornografía eran varones, hombres casi todos, un 98%. Pero esos números han cambiado, y los que hacen estos estudios de la venta y del consumo de la pornografía se han dado cuenta que muchas mujeres están también ya atadas a la pornografía. Y ha crecido el número, no sé si ahora de los que consumen pornografía, hasta un 25% de mujeres de los que están viendo la pornografía. Para las mujeres es más romanticismo, y las novelas y las revistas es un tipo de pornografía para las mujeres, y están imaginándose de ese príncipe azul teniendo a su esposo ahí a la par, pero están pensando en el guapo ese de la novela, ¿verdad? Y es el que les atrae. Están enamoradas de él. No se lo dicen a nadie, calladito, y se acuestan aquí a la par del viejo y pensando en el de la novela. Un ídolo que hay en el corazón. Es un ídolo.
y hay que limpiarnos de esos ídolos porque el Señor va a castigar. El Señor va a castigar. La Biblia dice que el hombre que mira a una mujer para codiciarla ya cometió pecado con ella. Lo mismo para las mujeres. Una mujer que hace un romance en su mente con estos actores o estas personas es pecado y debe arrepentirse. Jacob no sabía de los ídolos que su esposa tenía. Y quizás hay esposos acá que no saben de los ídolos que las esposas tienen, o viceversa, esposas que no saben de los ídolos que hay en el corazón de sus esposos, ¿verdad? Y tenemos que limpiarnos de todo eso. Tenemos que limpiarnos y lavarnos de eso. El Señor quiere que nosotros vivamos vidas santas delante de Él. Y hay bendición, hay unas grandes bendiciones. Hay felicidad en el hogar, hay paz en el hogar cuando nosotros apartamos estos ídolos. En primer lugar, tenemos paz para con Dios. Nos sentimos en paz, tranquilo. Si no, nos sentimos como aquel que dice la Biblia que el ladrón huye sin que nadie lo persigue, ¿verdad? Por los ídolos que hay en nuestros corazones nos sentimos afligidos. Ya nos va a descubrir la esposa, ya nos van a descubrir en el trabajo, ya nos van a descubrir acá, ya va a salir a la luz, ¿verdad? Y vive con temor, constantemente cubriendo sus huellas de su pecado, constantemente escondiéndose de su pecado, pero su rostro ya lo demuestra, su aflicción ya lo demuestra, no hay paz ya, pero quiere seguir en el pecado y no hay paz. Huye sin que nadie lo persiga, pero Dios lo está viendo. Dios lo está viendo, y tarde que temprano, y lo bueno es que Dios nos da tiempo de arrepentirnos, nos da tiempo para arrepentirnos, pero el corazón se va cauterizando, la conciencia, el corazón se va endureciendo. Por eso en esta mañana el Señor habla con muchos de ustedes acá para decirles: hay que poner un alto a esto. El Señor quiere que ustedes tengan paz, que no anden con esas cosas que destruyen la familia, y usted sabe que destruye la paz que usted tiene con Dios, y destruye, no se diga, la relación familiar. Qué dolor causa, qué dolor, qué dolor. Estos pecados causan tanto dolor, tanta destrucción a los hogares, a las familias, a los jóvenes, a los niños. Por eso el Señor quiere que usted haga un alto en el camino. Resultó de que se salvó Raquel, se salvó, porque cuando entró Labán y entraron sus hermanos, que andan bien enojados, viendo encontrar esto para matar al que lo tiene, porque iban a matar a alguien, esperaban que Jacob lo tuviera para matarlo a él, pero los tiene Raquel. Y Raquel, cuando escuchó, se metió a su tienda, agarró todos los dioses, puso una albarda de camello y los metió ahí todos debajo, y ya se sentó en ella. Y entonces cuando entra el papá, el mismo papá entró a su casa de ella, a sus tiendas, y le dice: papá, disculpa que no me puedo parar para saludarte porque estoy en el tiempo de las mujeres, ¿verdad? Estoy en el periodo, ando en el periodo, y quizás, no sé, quizás quiso darle a entender a su papá de que había tenido un accidente y no se puede parar. Y ahí la dejó, pero estaba sentada en los ídolos y se salvó. Pero Raquel murió jovencita cuando tuvo a Benjamín, después de que ya han llegado a la tierra del padre de Jacob. Resultó que ella, dando a luz a Benjamín, murió. No sé si fue por esto que el Señor la castigó, no sé, ¿verdad? Hay veces que son muertes naturales, hay veces que son castigos de Dios, y hay veces que, ¿verdad? No se sabe, no, la Biblia no lo dice, pero sí sé que ella murió algo joven, teniendo 2 hijos nada más. Ahora Jacob sigue, va bien afligido, estuvo al filo de espada del papá de su esposa y de los hermanos de su esposa, primos y tíos, porque se trajo la parentela, se trajo el Labán. Y entonces le dice a Jacob, y agarra fuerza, y le dice: ¿sabes qué? ¿Qué quieres de mí? Si yo todo lo he trabajado duro. Entonces quedaron de acuerdo, hicieron una línea, pasó ahí el bastón que andaba, la vara, y dice: ya no vuelvas a regresar de esta línea para acá, ni yo voy para allá a buscarte a ti. Vete, y se acabó. Ya no puedes regresar. Si regresas, va a haber problema. Y se va. Pero aquí viene lo bonito, porque cuando va cruzando el riachuelo ¿cómo se llamaba este lugar? Ya para entrar a la casa de él, a su tierra, a su tierra que su padre le había dado, el vado de Jaboc. Llegando ahí, pues se empieza a dar cuenta
le llega la información que su hermano viene a recibirlo con 400 hombres. Han pasado ya 20 y algo años y su hermano todavía está enojado porque él se hizo pasar por Esaú, engañó a su propio padre y le quitó la bendición. Por eso se fue la primera vez, porque lo quería matar su hermano. Y ahora su hermano viene con 400 hombres. Jacob viene con una gran multitud también. Trae una cantidad de ovejas, de bueyes, vacas, de cabras, camellos, y para eso tiene que tener un montón de trabajadores. Y trabajadores con todo y sus familias. Vienen familias enteras con él, a trabajar con él. Entonces él trae una cantidad de gentes también. Pero Esaú tiene puros hombres, 400 hombres. Y Jacob no tiene esa cantidad de hombres para defenderse. Además que allá atrás está su tío, bien furioso, con una gran parentela de hombres, primos y tíos, que si Jacob regresa lo van a agarrar y le van a quitar todo. Y ahora se encuentra que su hermano viene con 400 hombres. Está entre la espada y la pared. Él cruza a sus mujeres con sus niños y él decide quedarse del otro lado del río. Los cruza, les levanta las tiendas, sus trabajadores le hacen el campamento y él decide quedarse a solas. Él está preocupado, anda afligido y quiere descansar, quiere dormir, porque el siguiente día se va a encontrar con su hermano. Y ya empezó a trabajar otra vez como suplantador, empezó a mandarle regalitos uno por uno, y a la esposa la has puesto en dos grupos. A una esposa la manda con los hijos y las criadas, y después a la otra en otro grupo, y algunos han empezado, yo creo que la razón que hizo esos grupos, porque manda el primer grupo y se da cuenta que su hermano mató a todas esas mujeres y a todos esos niños. Entonces él agarraba a Raquel, que era la que él amaba, y con los niños de ella y otros cuantos iba a salir huyendo, corriendo, ¿verdad? Todavía tenía sus pies, porque si no, la última estrategia era patitas, ¿para qué te quiero? Esa era la última estrategia. Voy a salir corriendo, ¿verdad? Y que maten allá a los hijos y a las mujeres y yo me voy a salvar con esta, aunque sea. Alguien pensó eso porque los dividió en grupos. Él se queda del otro lado del río de Jaboc para descansar solito, porque son tantos niños, imagínense que son 11, y él quiere descansar. Pero no pudo descansar porque en el momento quizás que ya está quedando dormido, un varón se le aparece y empieza a luchar con él. Y empezó a luchar. Así es que no durmió, sino que hubo una vigilia ese día para él. Y estuvo luchando con ese varón. Génesis 32, versículo 25. Cuando ya está rayando el alba, ya está saliendo el sol, las primeras luces desde el oriente, empiezan a verse los primeros rayos. Dice el 25 que cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces está luchando y el ángel le toca acá por su muslo, el grande, y se le encogió, dice otra parte de la Biblia, se le encogió. Y entonces ahora quedó renco, cripple se dice en inglés, patojo decimos en otros países, quedó renco. Y entonces cuando eso sucede, dice Jacob en el versículo 26, el ángel le dice, déjame porque raya el alba. Jacob lo tiene agarrado y no lo suelta. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y acá es donde ha estado la confusión por mucho tiempo. Aún en nuestros coritos y en algunas predicaciones se ha usado este ejemplo para decir, tienes que luchar por tu bendición. Y nos imaginamos que luchar por la bendición es estar ahí. No te dejo si no me bendices. Y tenemos el corito, Jacob luchó con el ángel por una bendición. Y entonces, no me voy hasta que me bendigas. Y pensamos en la vigilia, aquí tenemos que seguir hasta que nos bendiga, ¿verdad? Como a la brava, como a la fuerza. Y pensamos que la bendición es a la fuerza, a la brava, ¿verdad? Porque Jacob luchó. Y uno se imagina que era un luchador tipo los luchadores esos que salen en la televisión y que agarró al ángel y lo tenía. Pero más bien no. Él es el que estaba contra el piso y el ángel lo tenía y él estaba allí y no lo soltaba. Eso sí podemos decir, no lo soltaba. Tenía una determinación.
Pero el tono de voz que usó no fue, no te suelto hasta que no me bendigas, no crea que fue con ese tono, sino que el tono de su voz nos la da Oseas, y el tono de su voz es este. Regresemos a Oseas capítulo 12, donde leímos: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. ¿Cuál poder? Con este. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló. Entonces, ¿cómo fue su tono de voz? Cuando le dice, si no me bendices, yo no te dejo, ¿verdad? Le dice, él le dijo, no te dejaré si no me bendices. El tono que usó fue llorando, y fue un tono con una voz quebrantada. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y con las lágrimas corriendo de sus ojos. Él está quebrantado, está humillado, y su manera de vencer a Dios no fue a la fuerza, no, fue llorando y fue humillándose delante de Dios y clamándole al Señor, rogándole. Gloria a Jesús. Y llorando le rogó. Yo no te puedo dejar ir, tienes que bendecirme. Porque para esto él ya presentía que era Dios con el que estaba. Ya para esto él ya sabe que Dios, este no es un varón cualquiera. Este es el ángel del Señor y este es Dios mismo. Y llorando, no le dijo así, si no me bendices no te vas. No. Llorando, si yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Por favor, bendíceme. Él ya no tiene otra salida. Su hermano viene con 400 hombres, detrás de él, si regresa, está su tío con una gran parentela de hombres para matarlo. Está entre la espada y la pared, y el Señor lo ha llevado allí para humillarlo. Algunas veces el Señor nos lleva a nosotros por situaciones bien difíciles y nos quita todo lo que nosotros podamos tener para ayudarnos, porque siempre queremos salir con la nuestra y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y el Señor empieza a tratar con nosotros. Y muchas veces la única manera que el Señor nos puede bendecir de verdad es despojándonos de todas las cosas en las cuales nosotros nos aferramos. Aquella mujer tenía 12 años con el flujo de sangre. Ella tenía su dinero, era de buen porte financiero. Se lo gastó todo. Había muchos doctores, ninguno le pudo ayudar. Y hasta que perdió todo, y hasta que quedó entre la espada y la pared, entonces decidió recurrir a Jesús y dijo: que sea tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Era su última opción. Y muchas veces el Señor tiene que tratar así con nosotros, porque no le damos a Él la prioridad, sino que la última opción, la última. Entonces nos humillamos delante del Señor. Y quizás sí oramos al Señor, pero rápido estamos haciendo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, como Jacob, ¿verdad? Sí creía en Dios porque había tenido un encuentro con el Señor, pero quería ayudar a Dios de diferentes maneras para obtener lo que él quería. Pero el Señor quiere que nos rindamos ante Él. Y yo no sé por qué el Señor trata así con algunos y por qué el Señor lo lleva a uno allí. Y yo sé que algunos de ustedes se encuentran ahí ahora, que no encuentran una solución, una salida a su problema. Y están ahí. Pero dice el Señor que Él les va a levantar. Y el problema es que no sabemos cuándo exactamente, cómo va a ser esto, cómo se va a dar. Y nosotros queremos que se dé así, así. Pero el Señor tiene otros planes. Jacob llegó hasta ahí, donde ya no tenía otra salida más que humillarse delante del Señor. El Señor le quitó todo. Cuán bello es mi Jesús.